acompañando en estos momentos en cualquier lugar de la región andina o fuera de ella. Muchas gracias por estar acá, a todos los presentes, por acompañarnos en nuestro segundo día de este foro, el primer foro de pueblos indígenas organizado por el Parlamento Andino, cuya temática es el COVID-19 y la resiliencia de los pueblos indígenas. El día de hoy nos acompañan panelistas desde nuestros tres países, que son Bolivia, de tres de nuestros países que vendrían siendo panelistas de Bolivia, Colombia y Perú, respectivamente. También el día de hoy nos acompaña nuestro presidente del Parlamento Andino, Eustaquio Cadena, y nuestro orden del día se basa en primera instancia en manejar un tiempo en donde nuestro presidente nos dará unas palabras acerca del tema que estamos tratando el día de hoy en este foro y para lo cual cuenta con 15 minutos para realizar este, mm, este speech, esta actividad. Posteriormente contaremos con nuestros panelistas de Perú, Colombia y Bolivia, respectivamente, en este orden, para lo cual cuentan con 25 minutos y se les avisará a los 20 minutos cuando ya haya transcurrido el tiempo para que finalicen su idea. Posteriormente, a la finalización de cada speech de cada uno de nuestros ponentes, se concederá un tiempo de preguntas para cada uno, por lo cual se les recomienda a todos nuestros espectadores colocar las preguntas que tengan, las dudas o comentarios dentro de nuestra barra de comentarios en donde nos están visualizando para poder hacérselas a los ponentes y como tal resolver todas sus dudas. Posteriormente, daremos conclusión y finalización al foro. No siendo más, le cedo la palabra al doctor Eustaquio Cadena, presidente del Parlamento Andino. Buenas tardes, un gusto saludarle a todos los universitarios, a todos los que están por esta vía, también a los panelistas, con respeto y admiración por este evento virtual a nivel internacional, lo cual que recordamos hoy en este día muy importante. Saludamos del Parlamento Andino, a nombre del Parlamento Andino, a todos los vicepresidentes, a todos los parlamentarios que componemos el país andino, 5 países, en lo cual los otros países veedores que están presentes. En lo cual, en este COVID-19 contexto silenciado de los pueblos indígenas de la región andina, que es muy importante, en lo cual voy a compartir algunos porcentajes en Bolivia, cuántos tenemos en diferentes países. Vivimos una región caracterizada por la multiculturalidad, especialmente representada por la presencia de los pueblos indígenas. En los países, por ejemplo, en Bolivia tenemos el 62 a 70%. ¿Por qué ahora 62.2%? Porque más antes era 70% en todo el país, en lo cual de la población se reconoce indígena. En caso similar ocurre en los distintos países andinos. Por ejemplo, en Perú, el 24%. En las personas se identifican indígenas. En Ecuador, casi 7 millones. 1.6 millones en Colombia y 1.8 millones en Chile. Entonces, los pueblos indígenas contribuyen a la diversidad y a la riqueza de las civilizaciones con conocimientos ancestrales. Representan un patrimonio común para la humanidad. Celebró ver cómo los jóvenes, líderes de los parlamentos andinos juveniles y universitarios, se reúnen para generar espacios virtuales para que la juventud reflexione sobre la importancia del bienestar de los indígenas de la región andina. Ustedes están hoy con este evento que es muy importante y con su presencia en redes sociales, contribuyendo en la protección de nuestro patrimonio cultural, porque desde hoy y futuro, para siempre. Agradecemos a los panelistas que de manera voluntaria han decidido compartir con los jóvenes su experiencia académica y profesional para descubrir o discutir sobre el contexto de resiliencia de los pueblos indígenas de la región durante esta crisis sanitaria ocasionada por COVID-19. Desde el Parlamento Andino trabajamos por fomentar el sentir integracionista, fundamentando en proteger nuestra identidad
como ciudadanos de la región andina. Siempre ha sido importante para nosotros reconocer la amplia riqueza y diversidad de las expresiones del patrimonio cultural de nuestros pueblos, sus inigualables oportunidades sociales, culturales, económicas. Por ellos, por parte de nuestra gestión parlamentaria, promover la identidad andina es principio fundamental, según nuestros reglamentos, según nuestros instrumentos documentales. Hemos elaborado el marco normativo para protección y salvaguarda del patrimonio cultural con el propósito de promover estrategias que permitan la protección y apropiación social del patrimonio cultural. Asimismo, en el mes de junio de este año, aprobamos la aprobación de norma comunitaria para la participación activa de los pueblos ancestrales, originarios, indígenas y afrodescendientes en la integración andina, con el objetivo de promover la participación de dichos pueblos en los procesos de elaboración de normas, políticas y acciones de los ámbitos económico, social, cultural, ambiental y político, en los sistemas andino de integración y en los Estados miembros. Seguiremos desde el órgano de integración regional y con el apoyo de ustedes jóvenes, defendiendo y brindando el apoyo y salvaguarda de los pueblos indígenas de nuestros países necesitan. Reitero la satisfacción que siente el Parlamento andino al observar como ustedes una nueva generación líder reconoce su compromiso por salvaguardar su cultura, respetar la idiosincrasia, la cosmovisión y la diversidad cultural existente en nuestros países andinos. Por ejemplo, referencia, CEPAL 22 de septiembre de 2014, los pueblos indígenas de América Latina, recuperado en CEPAL, Organización de Pueblos Indígenas en América Latina. Parlamento Andino 2016, recomendación número 229, marco normativo para la protección y salvaguarda del patrimonio cultural. Parlamento Andino 2020, Parlamento Andino aprueba propuestas de normas comunitarias para la participación activa de los jóvenes y pueblos ancestrales, originarios, indígenas y afrodescendientes de integración andina, recuperando el Parlamento, tanto Parlamento Andino.org, Parlamento Andino aprueba propuestas de normas comunitarias para participación activa de los pueblos ancestrales, indígenas, originarios y afrodescendientes en la integración andina, lo cual saludamos, muy importante. Cuando hablamos de seres humanos, tratamos de seres humanos. No hablamos de otro. Por eso el Parlamento andino se caracteriza según instrumentos documentales donde respeta los derechos humanos y debe respetar y debe defender, porque se trata de la integración. En la integración en Latinoamérica, en nuestros países andinos, que tenemos nuestros pueblos originarios ancestrales, con conocimientos ancestrales, con desarrollo ancestral, con una investigación científica que tiene, por ejemplo, en este COVID-19, estamos viendo en los sectores más vulnerables, donde no llega medicamentos, donde están todavía prohibidos con automedicamento, pero aplicando nuestros medicamentos tradicionales, que ha sido muy importante, que da resultado un 80%, en lo cual es muy valorable los conocimientos de nuestros pueblos originarios ancestrales, en lo cual saludamos a la juventud de los países andinos, que vayamos pensando con una visión futura cómo podemos integrarnos entre menores, mayores, jóvenes, todas y todas. Muchísimas gracias, saludamos, reitero nuevamente que este evento será muy importante, que conviccionará al pueblo latinoamericano, tanto al mundo, a los países veedores, a países andinos. Muchísimas gracias, le agradecemos y a todos que estamos, tanto a los panelistas, con todo respeto. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor Eustaquio Cadena, nuestro presidente del Parlamento andino. Sabias son las palabras del presidente al decir que los jóvenes tienen el deber de salvaguardar la integración, en manera de integración, la diversidad que tenemos en nuestra región y fuera de ella. Es por eso que desde iniciativas de parlamentarios de Colombia, Perú y
Bolivia se ha entablado este foro para hablar sobre esta temática, para concientizar sobre la diversidad que tenemos, y para ello se trajo a unos panelistas con los cuales se cuenta el día de hoy y se contó el día de ayer en materia del tema que estamos tratando acá, sobre la resiliencia y los pueblos indígenas, que es justamente lo que nos corresponde a la agenda del día de hoy. Para ello, me gustaría darle la palabra al doctor Henry Carhualtoco Sandoval, panelista de la República del Perú, abogado especialista en Derechos Humanos y Derecho Ambiental, miembro de la Alianza Mundial en Derecho Ambiental, docente de pre y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, magíster en Derecho Civil y Comercial y magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, cuyos grados han sido obtenidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor, tiene la palabra. ¿Cuánto tiempo tengo? Está con 25 minutos y se le avisará a los 20 minutos para que concluya con sus ideas. De acuerdo. El día de hoy vamos a tratar sobre la relativización de la intangibilidad de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial durante la pandemia del COVID-19. Lo primero que debemos conocer es quiénes son los pueblos indígenas en situación de aislamiento. Y la respuesta la tenemos acá. Son pueblos indígenas o parte de ellos que no han desarrollado relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional o de haberlo hecho, optaron por discontinuarlas. ¿Cuál es la razón para discontinuarlas? Porque fueron agredidos, amenazados y afectados en sus derechos producto de las relaciones que tuvieron décadas atrás con caucheros, madereros, mineros y grupos guerrilleros. En ese contexto es que estas poblaciones se refugian en la selva amazónica, en lugares donde no existen poblados, y allí empiezan a desarrollar su cultura ancestral. Estas poblaciones, cabe recalcar, carecen de inmunidad ante enfermedades tales como la gripe, el sarampión, la malaria, la tos ferina, la polio, la tuberculosis, la rubiola, la varicela, la hepatitis A y B, entre otras, puesto que no han recibido la vacunación que ustedes, los presentes, han recibido desde niños. Por lo tanto, si uno de ustedes se acerca donde ellos, le estornuda, le da la mano, le invita a sus alimentos, podría contagiarle una de estas enfermedades que le podría costar la vida. Vamos a incluir aquí también, claro está, al COVID-19. Si ustedes, desde distintas partes de Sudamérica, les han ordenado sus estados, sus repúblicas, que vivan en aislamiento social por temor a contagiarse del COVID-19, pues los aislados han hecho esto toda su vida, porque primero, somos una amenaza sobre su subsistencia, y segundo, que efectivamente cuando ha habido contacto, han habido grandes pandemias en sus poblaciones ancestrales. Estos datos los hemos tomado del Ministerio de Cultura USAID, la publicación Los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial de la Amazonía peruana, mecanismos para la protección de sus derechos, primera edición, Lima, enero 2016, página 14. En el mapa, mírenlo con atención. Ven que Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Venezuela están marcados, porque en estos países se encuentran pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial, de los cuales probablemente muy pocos hayan escuchado. Justamente por eso, la ponencia de hoy día, queremos, a pocos días del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, recordar a uno de los pueblos indígenas más vulnerables como son estos. En el Perú se han reconocido, en principio, a
5 lugares que en el Perú se conocen como ámbitos geográficos donde se refugian los pueblos en aislamiento voluntario y que reciben una protección legal, a los que primero se les llamó reservas territoriales y hoy se les conoce con el nombre de reservas indígenas. 5 reservas: la Isconagua, la Murunagua, la Machcopiro, la Madre de Dios y la Cuapacori-Nagua Nantis, que figuran allí en el mapa del Perú. Y si ustedes se pueden dar cuenta, están en una zona de selva, una zona de afluentes del Amazonas y una zona donde hay poca intervención de los seres humanos en general. Una de las cosas donde hay que detenernos es que los pueblos indígenas en situación de aislamiento también pueden convertirse progresivamente en pueblos en contacto inicial. Y esos pueblos en contacto inicial con nosotros, con la sociedad moderna, podrían luego ser completamente contactados y ser como los pueblos indígenas, como el presidente que acaba de haber tomado la palabra. Pero aquí lo que queremos rescatar es esos momentos. Si estamos hablando de un pueblo indígena en aislamiento voluntario, vean ustedes, al lado izquierdo están los contactados y los no contactados, no tocando a esta población, están ajenos a esta población, a nosotros. En cambio, los pueblos indígenas en contacto inicial son pueblos que intercambian relaciones tanto con los no contactados, porque fueron parte de estos, como nosotros, como sociedad completamente abierta al mundo. ¿Sí? Es importante esta definición y este contexto porque vean el mapa de Latinoamérica. Miren las zonas que están ubicadas con puntos rojos, ¿sí? Y con puntos negros. Las zonas que están ubicadas con puntos rojos son las capitales, pero las zonas con puntos negros son donde se han detectado poblaciones indígenas en aislamiento voluntario y coinciden con la cuenca amazónica, coinciden con la zona del Gran Chaco, coinciden con zonas donde existe todavía selva virgen, bosques primarios. Es interesante descubrir que los lugares donde hay parques nacionales, santuarios nacionales. Que lo interrumpa, sucede que nos informan que no se está transmitiendo la pantalla. Ah, ok. No se está transmitiendo la pantalla. Ahora. Ahora. ¿Usted me No, confirma? ¿No se está sí, transmitiendo? no se está compartiendo. Vamos a compartir. Ya. Entonces, lo que tenemos en la imagen es toda Sudamérica rodeada de un círculo amarillo donde se ubican las principales agrupaciones de pueblos en aislamiento voluntario. ¿Sí? Y por eso es que hay una gran preocupación porque los países de esta parte de América coordinemos acciones para poder lograr que sigan superviviendo, sigan existiendo. En el Perú también existen zonas donde no hay actualmente reservas para proteger a estas poblaciones aisladas, pero están propuestas. Lo interesante es que son propuestas que llevan muchos años esperando su creación. Solamente una ha llegado a buen término, que es la de reserva Cachibo-Cacataibo, pero, como vamos a ver a continuación, hay otras que no han conseguido ese objetivo. Por ejemplo, la de Napo Tigre, desde el 2003 está propuesta, la de Tapiche Blanco Yaquerena, desde el 2003 está propuesta, la del territorio Capanagua, desde el 2005 propuesta, y la Yabarí Mirín del 2003 está propuesta y acá está en el mapa del Perú en morado. ¿Por qué no se quiere reconocer estos territorios ancestrales? La respuesta es porque coinciden con zonas donde hay bosques que pueden ser aprovechados como recursos forestales, porque coinciden con recursos
hidrocarburíferos, o sea, son ricos en gas, en petróleo. Entonces, crearlo significaría limitar ese aprovechamiento y complicar las inversiones. Esta es una de las potenciales razones, porque no se explica de otra forma cómo tantos años y no se puede terminar de construir una reserva para ellos legalmente. En el Perú, vamos a decirlo también, existen más de 7.000 pueblos en aislamiento voluntario. Como ya dijimos, están los machopiros, los machillengas, los siconagua, los murunagua, los chitonagua, los mastanagua y otros pueblos que todavía no los hemos identificado, pero que sabemos que existen. Los Yora, los machillenga de Paquiria, los amahuaca, y ustedes habrán escuchado en Cusco quizás comunidades nativas que también se llaman machillengas. Bueno, estas son las completamente contactadas, de las que nos referimos son aquellas que están en aislamiento, ¿sí? Miren que para proteger a estos pueblos indígenas, de acuerdo a datos del Ministerio de Cultura del Perú, tenemos para una reserva como Coapocorina Nanquis 3 puestos de control. Para Madre de Dios, 5 puestos de control. Para Isconagua, 3 puestos de control. Para Murunagua, 2 puestos de control. Para Machopiro, 3 puestos de control. Lo que quiere decir que en realidad efectivamente no se está controlando si ingresan personas foráneas, si ingresan madereros ilegales, si ingresan mineros ilegales o si ingresan terceros que pueden potencialmente contagiar enfermedades, pero también hacer daño a estas poblaciones aisladas. Una cuestión fundamental, no solamente para el Perú, sino para toda Sudamérica, son los principios que rigen a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que son universales. Llámese Perú, Bolivia, Colombia, Nicaragua, donde usted vaya, los principios se aplican. El primero es el de prevención. El principio de prevención, en el caso de Perú, se ha consagrado por las resoluciones ministeriales que ven allí al costado derecho del Ministerio de Salud, y básicamente está consagrado de esta forma. Dado que no son posibles intervenciones directas de salud en los pueblos en aislamiento voluntario, las acciones están orientadas a la preparación logística y financiera para actuar cuando sea necesario, además de evitar y denunciar cualquier intento de contacto. O sea, el sector salud dice, mi labor es vacunar, mi labor es prevenir enfermedades como el COVID-19, pero en el caso de los aislados, yo no voy a acercarme a vacunar a nadie. Yo solamente podré intervenir como autoridad sanitaria si es que hay una emergencia que me obliga a intervenir porque si no va a fallecer esta persona. Pero en caso que no sea así, mis intervenciones serán indirectas. ¿Cómo lo haré? A través de las personas que están en contacto inicial, pero yo no me podría acercar directamente. Quizás el principio más importante, más fundamental de estas poblaciones es el conocido como alta vulnerabilidad. Y que lo leo porque a mí siempre me ha conmovido la definición, como a continuación ustedes van a conocer. El contacto significa para un pueblo en aislamiento voluntario un riesgo muy alto de enfermar y morir debido a que no han desarrollado una respuesta inmunológica adecuada para gérmenes comunes, por lo que de suceder el contacto, esta constituye una emergencia y debemos estar preparados para afrontar y mitigar sus efectos negativos en la vida y la salud de estas poblaciones. O sea, lo que te está diciendo el principio de alta vulnerabilidad es que si tú te acercas o tú tienes un contacto con estas poblaciones, podrías traer su muerte o su grave enfermedad. Por eso es interesante este principio. ¿Cuál es la consecuencia de este principio? El de alta vulnerabilidad trae como consecuencia que los territorios que habitan estas poblaciones tengan la naturaleza de intangibles, tengan la naturaleza de zonas restringidas de paso, tengan la naturaleza de que allí no puede ingresar personas que sean ajenas a esta población. Esta es la consecuencia. El problema de Perú, como en otras naciones, es que existen normas como la que aquí yo les expongo. El artículo 5 de la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas Originarios en Situación de Aislamiento y Situación de Contacto Inicial, la Ley 28736 en el Perú, establece que no obstante, lean conmigo por favor, no obstante que las reservas indígenas para los pueblos indígenas en situación de aislamiento o de contacto inicial son intangibles, hay excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones? La excepción es si se encuentran recursos naturales. Y lo vamos a leer. No se otorgará, literal C del artículo 5, no se otorgarán derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales, salvo
el que con fines de subsistencia realicen los pueblos que las habiten. Hasta ahí muy bien, pero vean lo que sigue. Y aquellos que permitan su aprovechamiento mediante métodos que no afecten los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en contacto inicial. Ah, o sea, tú me estás comparando que el aprovechamiento que hacen estas personas ancestralmente es igual al que hace un maderero, es igual al que hace una industria petrolera. Sí, en tanto tenga métodos adecuados para no afectarles. ¿Y qué método adecuado utilizo? De acuerdo a esta norma, el estudio de impacto ambiental. Y continúa. Y siempre que lo permita, el correspondiente estudio de impacto ambiental. Cuando yo hablo de un estudio de impacto ambiental, como ustedes saben, es cuando hay un impacto significativo en el ambiente y la salud de las personas. No es un impacto menor. Por lo tanto, voy a afectar la situación de aislamiento en que se encuentra. En caso de ubicarse un recurso susceptible de aprovechamiento cuya explotación resulte en necesidad pública para el Estado, se procederá de acuerdo a ley. Conclusión, tu reserva intangible, aislado, está sana y salva, hasta que yo encuentre oro o petróleo o algún metal precioso o el litio o algo que me interese, ahí sí tomo mis medidas para poder ingresar haciéndote el menos daño posible. Pero se rompe el principio de alta vulnerabilidad que dice que no te acerques, el de prevención que te dice que no te acerques. Hay una inconsecuencia en los estados americanos de no respetar este principio, privilegiando intereses económicos. El artículo 5 que hemos mencionado, en el fondo, trae abajo los derechos que la propia ley consagra y también los instrumentos internacionales, como el derecho a un ambiente sano y equilibrado, el derecho a la libre autodeterminación, el derecho a la vida y la salud, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la integridad biológica, el derecho al territorio, el derecho a la propiedad y posesión ancestral, el derecho a la consulta previa de los que están en contacto inicial. Nada de eso sirve, porque si hay un interés nacional por aprovechar un recurso natural, vamos a entrar. Ahí es donde encontramos el debate a nivel sudamericano. En el Perú, hablemos de Perú, que es el que conocemos aquí mejor, se ha producido una evolución, digamos, de la reglamentación de este artículo 5, que en principio, debido a las críticas, empezó como está a la izquierda, que cuando en la reserva indígena se ubica un recurso natural cuya exploración o explotación sea considerada necesidad pública, la autoridad solicitará una opinión técnica al sector cultura, ¿no? Y este tendrá que seguir la opinión técnica, las recomendaciones que hagan. El problema es que esta opinión técnica no era vinculante y por lo tanto podrías tomarla como no podías tomarla. Ello llevó a que en el año 2012, en plena reglamentación de la ley de consulta previa, se incorpore una disposición donde se establezca que la opinión del sector cultura tiene que ser previa y vinculante y que tiene que aprobarse por resolución viceministerial, donde van a tener recomendaciones u observaciones. Seguimos andando y en el 2016 hay un cambio a este artículo 35 que reglamenta el artículo 5 mencionado. Y allí se elimina la condición de opinión técnica vinculante del sector cultura. Y también se elimina el tema de las observaciones que podía hacer. La crítica desde los pueblos indígenas como desde las ONGs que ven temas ambientales e indígenas fueron tan fuertes que el 6 de agosto, veamos, casi 12 días, 10 días después, el gobierno dijo, oh, me equivoqué, un error material, fe de rata, y devolvió el texto en términos idénticos al que estaba vigente en el 2002. Pero vean ustedes, noten que hay un interés de flexibilizar, de minimizar los resguardos, que aunque estos no sirvan, porque también es verdad que si ya admites un estudio de impacto ambiental, admites impactos en la población, o sea, no es un resguardo, pero si sobre esa base también no considera la opinión del sector cultura como vinculante, pues es peor todavía, ¿no? Pero hay una tendencia a flexibilizar, a banalizar la protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Hay que decir, en este estado de la exposición, que las directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial de la región amazónica, el Gran Chaco y la región oriental de Paraguay, promovidas por la ONU, establecen claramente, como ahí se aprecia, subrayado, que el reconocimiento de los derechos de estos pueblos a sus tierras y sus territorios es fundamental
¿Por qué? Vean por qué. Porque la protección territorial es una condición esencial para proteger su supervivencia, tanto física como cultural. O sea, si yo intervengo sus territorios para aprovechar madera o hidrocarburos o minerales, pongo en juego su propia supervivencia. Por eso es tan importante mantener la intangibilidad. Por eso es tan importante no permitir que terceros ingresen a sus territorios. Recientemente, en el año 2015 y el año 2020, se reiteraron otros principios que aquí yo quiero comentarles. El principio de prevención, que ya conocemos, se reiteró, el de vulnerabilidad, pero apareció otro que era obvio, el principio de no contacto. El principio de no contacto quiere decir, fundamentalmente, que no podemos acercarnos a estas poblaciones en aislamiento voluntario y tenemos que buscar no encontrarnos con ellas. Por eso se llama el principio de no contacto. El principio pro hominem, aquí quiere decir que se le aplica la norma más favorable al aislado. El principio de autodeterminación, que los dejemos vivir conforme a su cultura y aislados. Y el principio de acción sin daño, que el Estado, evidentemente en cualquier política pública, que implemente no produzca un daño voluntario o involuntario a estas poblaciones. Importantes principios que te permiten llegar a un caso emblemático. En estos últimos minutos tenemos que contar un caso práctico, porque si no, no se entiende la teoría que hemos mencionado. Y el caso que nos hemos decidido contar es un caso que es gravitante a nivel sudamericano. Lo que pase con los pueblos en aislamiento voluntario de la reserva Coapacori y Nahuanantis va a marcar un derrotero a nivel regional. ¿Por qué? Porque es un pueblo con alrededor de 1000 habitantes probablemente que lucha su subsistencia con la explotación de gas. Y el mantener esa explotación de gas en el fondo pone en juego la supervivencia misma de esta colectividad. Para entender este gran problema, porque estamos hablando de la reserva de gas más importante del Perú y probablemente esté entre las 3 más importantes de Sudamérica, se inicia así. En 1990 se crea la reserva Coapacori Nahuanantis, donde se protegen a los pueblos en aislamiento voluntario. Hacia el año 2000 se promueve el proyecto gasífero más importante del Perú, el proyecto Camisea, especialmente el lote 88. Y en ese momento, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, exige al Estado peruano que para poder explotar el gas allí se garantice los derechos de los pueblos aislados. A regañadientes. Disculpe por interrumpirlo, restan 5 Sí, minutos. ya acá estoy tomando el tiempo. Me ha robado 50 segundos. Aquí estamos tomando el tiempo, no se preocupe. El decreto supremo número 028-2003 AG es el que justamente resguarda los derechos de estas poblaciones exigidos tanto por el BID, exigidos por la sociedad civil, y el gobierno con eso cumple con la condición del crédito internacional que le daban. Lo malo fue que cuando terminó de pagarse el crédito, estos resguardos fueron siendo revisados y esa revisión se produciría en el año 2006, cuando se aprueba la ley 28736, de la que estamos hablando, el artículo 5, en que establece pues que si hay un recurso natural, puedo ingresar a la reserva. Esta condición no estaba en el decreto supremo. Entonces, el primer debate fundamental es, ¿puede una ley posterior retirar derechos fundamentales a las poblaciones en aislamiento voluntario? Claro, los que son abogados dirán, ley mata decreto supremo porque es instancia inferior, norma inferior. Sí, pero en derechos humanos, los derechos reconocidos ya no te pueden ser retirados por el Estado. Y ahí está el debate hoy día en el ámbito de Perú. Si es que esta reserva territorial Coapacori Nahuanantis, reserva indígena, que tiene pueblos en contacto inicial, como por ejemplo los Nanti, los Quirinari, los Nahua, y también pueblos indígenas en aislamiento voluntario, como los Nanti y otros que pertenecen a etnias que no se han identificado porque justamente están aislados. Seguirán subsistiendo, y aquí el mapa, en mis últimos 3 minutos, donde pueden visualizar la reserva territorial Coapacori Nahuanantis.
¿sí? A la parte superior encuentran concesiones madereras. Superpuesta con la reserva, se dan cuenta que hay como un aro rojo con unos pocitos ahí que están ahí. Esos son pozos. Casi el veintitantos por ciento de la reserva tiene pozos. Y muchos de esos pozos no estaban en el 2000, o sea que son nuevos a partir de la legislación nueva que permitió flexibilizar sus resguardos. Y hoy día estas poblaciones se ven afectadas por petróleo, eventualmente por los madereros que pueden potencialmente ingresar a su reserva. Y aquí la conclusión. Podríamos desconocer los derechos adquiridos de estas poblaciones como beneficiarse de su reserva, la integridad territorial, ecológica, económica, la intangibilidad del territorio, la imposibilidad de que se otorguen nuevos derechos después del 2003, cosa que no ocurre, se siguen ampliando las explotaciones, la titulación de su propiedad comunal, podrían desconocerse posteriormente. Esto parece la historia de la conquista de América, cuando los pueblos indígenas fueron reconocidos por un momento en territorio y luego se les arrebató con la llegada de la República. En consecuencia, y yo aquí voy terminando, hay que evidenciar que estas poblaciones no es que se le ocurrió al Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible que tenían afectaciones de salud, sino el Ministerio de Salud, en este informe que aquí aprecian, señala que estas poblaciones han muerto de enfermedades infecciosas contraídas por el contacto con trabajadores en el ámbito del sector hidrocarburo desde los 80. También hay que recordar que el Ministerio de Cultura del Perú, a una organización muy importante como DAR, cuando preguntó sobre cómo va a categorizar esta reserva, o sea, cómo va a seguir protegiéndola, respondió, y ya cierro con esto, respondió que no existen derechos adquiridos que puedan ser a posteriori respetados porque hay una legislación que salió y que realmente derogarían tácitamente el decreto supremo. Esto, concluyendo, a nivel de derechos humanos, no procede porque hay un principio de progresividad, no regresividad. La Defensoría del Pueblo del Perú, en ese sentido, solo para terminar y de repente para las preguntas, les voy a dejar algunos casos, solo como preguntas, ¿no? ¿Cómo está realizándose la actividad petrolera? ¿Cómo está realizándose la actividad maderera? ¿Creen ustedes que en los 20 años? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Henry. Poseemos algunas preguntas del público. Bajo el marco de la pandemia del COVID-19, el gobierno peruano puede ayudar a las comunidades indígenas sin violar su autonomía y su cultura. Bueno, justamente esperaban ese tipo de preguntas y la respuesta quiero darla con la norma, si me permites aquí mostrarla. ¿Se ve? Aquí, No, lo que hace el gobierno. ¿Se ve? ¿No se ve? ahora sí, ya se ve. Bueno, el gobierno para proteger a las poblaciones del COVID tiene el estudio de impacto ambiental, dentro del cual el estudio tiene un plan de manejo ambiental, dentro del cual tiene un plan de contingencia antropológica. Así se llama. Y en este se supone que establece reglas de juego para que no vayas a contagiar de ninguna enfermedad, incluyendo el COVID. Y lo que es llamativo es que, si bien ese es su objetivo, como acá aparece, cuando lees el escenario 1, que es si me contacto con una persona aislada, ¿qué hago? El protocolo dice se le deberá transmitir mensajes que se le deberá preguntar por su lugar de procedencia, por la ubicación de sus asentamientos, así como el número de pobladores. Interrogantes, por cierto, impertinentes y temerarias, porque lejos de sonar amigables, podrían resultar agobiantes y amenazantes con estas poblaciones. Yo quiero que ustedes piensen que no solamente se transmiten enfermedades, sino que usted está viendo a alguien con una vestimenta y con un idioma y con unas formas que no son las suyas y que puede resultar traumante, muy chocante, estresante y afectar tu salud mental, que ajenos a tu territorio ingresen y sean tan diferentes a ti. Relacionarse con este tipo de diálogos lo único que puede generar es contacto.
¿no? Y sigue con otra indicación. Otra indicación en que se les puede ofrecer algunos de los objetos materiales que se recomienda mantener disponibles en los campamentos temporales y campo base. Se les debe pedir que regresen prontamente al lugar de donde vinieron. O sea, yo le doy utensilios del campamento petrolero, pero ahí se puede ir el COVID, ahí se pueden ir otras enfermedades. No importa. O sea, el protocolo de contingencia antropológica no sirve para su fin. Y con esto acabo. En un segundo escenario, donde implican las visitas que algunos pobladores pueden hacer, ponen incluso el supuesto, y acá yo quiero que bajen la mirada a la parte izquierda, en el escenario que se desprenda el procedimiento bastante preocupante ante la cercanía de pueblos en alojamiento, por ejemplo, se señala que como respuesta a la posibilidad se acerquen con flechas y arcos, se otorga el permiso al trabajador de usar una pistola de luces apuntando al cielo con la finalidad de sorprenderlos, disuadirlos y que tiene solamente arco y flecha, que alguien dispare en plena noche esa bengala, ¿no lo asustará más? ¿No se generará mayor violencia porque pensaría de repente que eso me lo va a dirigir a mí? O sea, el protocolo no cumple su finalidad porque a propósito de eso tampoco fue materia de participación indígena y menos como no se podía de consulta previa. Solo para cerrar, vean este cuadro donde se establece qué ocurre cuando un personal de una empresa petrolera, en este caso Pluspetrol, se encuentra con un aislado. Primero le comunica a su jefe, luego este jefe a otro jefe, luego a este al responsable del campamento, luego este al gerente, luego al departamento de acciones comunitarias, luego al médico del campamento y luego después al Estado. O sea, por lo menos pasa por 5 controles antes de avisar a las autoridades que has encontrado un aislado. Esto es impensable. Si alguien atropella con su vehículo a una persona, va inmediatamente a las autoridades a presentarse y a rendir cuentas y eventualmente al hospital. Pero aquí no. ¿Por qué hay tantos controles? Es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Por qué no hay una autorización directa a la autoridad? Y para finalizar, miren lo peligroso que es este plan de contingencia antropológico. Se señala que se aperture el diálogo con estas personas e insistirles en que los trabajos realizados no representan peligro alguno para ellos, para sus mujeres, para sus hijos, así como tampoco para el bosque que habitan. O sea, usted imagínese que alguien ingrese a su casa y dice, oiga, no estoy haciendo nada mal, no le voy a hacer nada a usted, a su mujer, ni a sus hijos, pero está ingresando a mi territorio, ¿cómo crees que no te vea agresivo? ¿Cómo voy a creer que no hay peligro para mujeres e hijos? O sea, ¿me estás dando ideas o qué? ¿O es una amenaza o es una advertencia? ¿Cómo lo tomo? ¿No? Y para finalizar, y lo más preocupante, dice que cuando indican que las mujeres indígenas pueden optar por acercarse a las mujeres e incluso curiosear las vestimentas que llevan puestas al personal de salud u otra persona. No mostrar rechazo ni enojo, mostrarles amables. Y que si les ofrecieran algún alimento que portaran, recibirlo y probarlo, o mantenerlo en la mano. En ningún momento mostrar gestos de desagrado. Minutos después, probar el bocado y, si es factible, retornarlo o circularlos a los niños indígenas y visitantes que estuvieran pendientes de nuestros movimientos. O sea, ¿y dónde quedó el hecho que no tengo que tener contacto? Si yo le doy ese alimento, puedo estar llevándole el COVID, puedo estar llevándole la hepatitis, puedo estar llevando una enfermedad infecciosa. Este protocolo no los protege. Entonces, a la pregunta que estaba haciendo la estudiante o la persona que has indicado, habría que decirles que de acuerdo a una consultora llamada ProPurus, que ha elaborado un estudio a detalle de la Reserva Coapacori Nahuanantis, no hay garantías del Estado para poder brindar una salud siquiera de calidad. Dice, el compromiso del Estado y del sector salud en particular con estas poblaciones se mantiene a un nivel alto de incumplimiento en lo que respecta a la protección de su vida y salud. Es todavía común la muerte de indígenas en contacto inicial por causas que son propias de su alta vulnerabilidad. Ese es el estado de la cuestión en el Perú. No tenemos un nivel de protección adecuado. Y si hablamos del tema forestal, los protocolos para la actividad forestal solamente te exigen una declaración jurada donde tú puedas ir a trabajar y podrías llevar el COVID a las poblaciones aisladas. Eventualmente, dice que si estás entre el personal de riesgo, que son aquellos que están en enfermería o en el ámbito médico, podrías hacerte una prueba de COVID. Pero para garantizar la salud de las poblaciones indígenas tendrías que, para trabajar en el sector maderero, hacerte una prueba molecular que diga si cuando estás entrando tienes o no el virus.
y no si tienes el sistema inmunológico respondiendo, que es a lo que reacciona la prueba rápida. Si eso ocurre en el forestal, ¿qué ocurre en el subsector de hidrocarburos? Lo mismo. Una declaración jurada, usted la llena e ingresa. No tengo los síntomas, pero si es asintomático y trabaja en el sector maderero o hidrocarburos, no lo van a detectar. E incluso haciéndole la prueba rápida, que es la más usual, tampoco necesariamente van a saber cuándo le dio desde el principio que era contagioso. Entonces hay una Disculpe que lo conclusión, interrumpa, pero por sí, cuestiones de tiempo debemos continuar. conclusión, a nuestro parecer, desde nuestra experiencia, no hay una protección efectiva a estas poblaciones. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su intervención. Le damos la bienvenida ahora a nuestro panelista por Colombia. Él es Oscar David de la Rosa, dirigente y líder indígena del pueblo Cancuamo y del movimiento indígena colombiano, sobreviviente del genocidio contra el pueblo indígena Cancuamo, defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia. También es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con diplomado internacional de especialización en derechos humanos, los indígenas y políticas públicas en América Latina y el Caribe. Es actualmente asesor de la Organización Nacional de Indígena de Colombia, ONIC, politólogo de la Secretaría Técnica de la Mesa Permanente de Concertación entre Pueblos Indígenas y Organizaciones Indígenas de Colombia. Es uno de los coordinadores del primer informe de la historia histórica de los pueblos indígenas en Colombia, lanzado en 2019 por la UNIC y el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Oscar, le cedemos la palabra. Makashi, buenas noches. Un saludo a todos y todas los que nos escuchan en estos momentos. Darles las gracias a la invitación por parte del Parlamento Andino Universitario y Juvenil. Un saludo a los demás panelistas que me acompañan a esta hora del hermano país de Perú y Bolivia, y a todos los oyentes que hoy nos pueden seguir y nos pueden ver por estas redes y por esta situación que hoy la pandemia nos aboca y nos llama también a otras realidades y a otras formas que también debemos seguir insistiendo y quizás a veces adecuándonos un poco a esta nueva realidad. Reciban un saludo por parte de los pueblos indígenas de Colombia. En estos momentos, lastimosamente, no son buenas noticias para los pueblos indígenas en el país. Lastimosamente, día a día nos tenemos que estar levantando y acostándonos con situaciones que van en contra de la vida y la integridad de los pueblos indígenas en el país. En el día de hoy, lastimosamente, han sido asesinados 2 compañeros indígenas más, un comunicador indígena y un guardia indígena, que en el departamento del Cauca, en el norte del Cauca, en el sur de Colombia, estaban haciendo un ejercicio legítimo en derecho de recuperar, de liberar la madre tierra. Denunciamos enérgicamente esta situación que sin lugar a dudas perpetúa un genocidio en Colombia, un genocidio en contra de los pueblos indígenas que cuidamos el agua, de los hijos de la selva, del desierto, de la sierra, de los ríos. La situación no es fácil y la pandemia y esta nueva realidad que hoy plantea el mundo actual realmente nos está llevando a un exterminio físico y cultural. Quería empezar lastimosamente con esta situación, la cual no es ajena porque día a día es más compleja la crisis humanitaria que vivimos los pueblos indígenas en Colombia. Y mucho más compartirles esto porque a veces se piensa en el mundo, en Latinoamérica y el Caribe, que los pueblos indígenas en Colombia o Colombia ya estamos bien, y realmente no es así. A pesar de estar en un proceso de implementación del acuerdo de paz, del cual los pueblos indígenas en Colombia participamos al final de la jornada, lastimosamente la paz no llega a los territorios. Y la paz y la horrible noche no cesan los territorios, y hoy el país se está desangrando una vez más. El tema de la pandemia, hay algo muy interesante, y es que nuestras autoridades espirituales, mamos, sagas, nos han invitado y nos han llamado y nos han mandado un mensaje que queremos compartir con ustedes y seguir compartiendo con el mundo.
Y es que desde nuestras propias leyes de origen, desde nuestra propia realidad, los pueblos indígenas entendemos y tenemos una concepción de vida en lo siguiente. Nosotros no tratamos la enfermedad, nosotros prevenimos las enfermedades. Y prevenir las enfermedades es seguir nosotros haciendo lo que nos corresponde como pueblos, como individuo, como comunidad y como familia. ¿Qué quiere decir eso? Es seguir manteniendo y volviendo ese origen de lo que somos, fortaleciendo el sistema de salud propio, fortaleciendo el sistema de educación propia, fortaleciendo el idioma propio, fortaleciendo esos lazos y esas formas solidarias y propias de los pueblos indígenas que tenemos no solamente en Colombia, sino en toda la región y en todo el mundo. Es seguir siendo lo que somos como indígenas. Es seguir siendo en esa dinámica, en esa construcción de fortalecer ese vivir bien, ese vivir sabroso, ese vivir tranquilo, en paz y en armonía. La pandemia, por un lado, nos ha llamado a fortalecer eso, ese buen vivir y ese estar bien. Y los autoridades espirituales han dicho algo muy interesante. Una de las formas de prevenir el virus, de prevenir esta pandemia, es empezar con no nombrarlo. Para los pueblos indígenas, la palabra tiene poder y el hecho de nombrarlos es ya llamarlo, es ya convocarlo. Entonces, una de las principales acciones que parecieran a veces insignificantes, pero tienen significado, poder y simbolismo dentro de las leyes de origen de los pueblos indígenas. Eso es muy interesante. Otro tema es que lastimosamente hoy en Colombia los pueblos indígenas, a comparación del resto de los pueblos indígenas en América Latina y el Caribe, tenemos que enfrentarnos a dos pandemias. La pandemia del virus, la pandemia sanitaria y la pandemia de la violencia. Una pandemia de una violencia estructural que tiene y trae un espiral de la violencia desde la misma supuesta conquista que ha pasado en estos territorios y en estas tierras nuestras. Entonces nos toca hoy en Colombia enfrentarnos a eso, a esa triste realidad. Ante eso y a pesar de eso, le apostamos a la resiliencia, le apostamos al concepto propio de nosotros que es a la armonía y al equilibrio. Y mantener la armonía y el equilibrio es poder nosotros seguir siendo esos pueblos con nuestras culturas y con nuestro pensamiento y conocimiento. Entonces, hoy en el tema de estas dos situaciones, quiero comentarles y decirles que al momento del día de hoy, en Colombia habitamos 115 pueblos indígenas en todo el territorio nacional. 115 pueblos indígenas que tenemos como principio de lucha y de vida la unidad, la resistencia, la autonomía y la cultura. En el marco de esos principios es que nosotros enfrentamos, confrontamos, existimos, resistimos y nos revitalizamos a estas lógicas que nos quieren imponer, el país, el mundo globalizante, las dinámicas de supuesto desarrollo. Ante eso, y en las mismas dinámicas que trae la misma pandemia, los pueblos indígenas en Colombia hemos optado por diferentes situaciones que nos han llevado a fortalecer, a proteger y a mitigar esta situación que estamos viviendo hoy. En términos y en relación con el virus, hoy los pueblos indígenas en Colombia seguimos en una situación de control territorial para mitigar a que el virus no se siga propagando a los territorios de los pueblos indígenas. Al igual que en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo, somos los pueblos indígenas los más vulnerables a este tipo de situaciones. Y como decía el colega de Perú, hay pueblos de pueblos indígenas mucho mayor, otras 3, 4, 5 veces más vulnerables que el resto de pueblos. Los pueblos indígenas en contacto inicial, los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, los pueblos indígenas no contactados, aún más
tienen un riesgo mucho más fuerte y latente que el resto de pueblos. Por ejemplo, en Colombia, en 1988, hace 38 años, se conoció y se tuvo contacto con uno de los últimos pueblos nómadas en el país y en Latinoamérica, el pueblo indígena Nucá. En su momento, el pueblo indígena Nucá tenía cuando tuvo ese contacto inicial con la sociedad occidental, tenía más de 1.200 habitantes. En 32 años, hoy el pueblo indígena Nucá tiene menos de 500 habitantes. Ha sufrido un genocidio acelerado que extermina hoy su cultura. El pueblo indígena Nucá, como una de las formas de prevenir el contagio con el virus, con la pandemia, después de estar desplazado en departamentos como el de San José de Guaviare, que también sufren un sinnúmero de situaciones, decide regresar nuevamente a la selva. Decide nuevamente aislarse y adentrarse a la selva como una medida de prevención y de protección de su población. Casos como esos de aislarse, de regresar, de volver al origen, son uno de los ejemplos de resistencia que los pueblos indígenas han hecho en relación a este tema de combatir la pandemia. Otros con el control territorial, con las autoridades, con los guardias indígenas, con los semaneros, con los caciques, con los capitanes, han cerrado las fronteras de las comunidades indígenas y no se ha permitido ni el ingreso ni la salida de miembros de las comunidades o externos de las comunidades para mitigar la situación de la propagación del virus. Otro ha sido el tema de fortalecer la espiritualidad. Y fortalecer la espiritualidad es retomar y revitalizar los conocimientos ancestrales que tenemos como pueblos indígenas. En medicina tradicional, en plantas medicinales, en rituales que pueden ser danzas, cantos, que pueden ser siembras, que pueden ser cosechas. Eso ha sido también fundamental e importante en el marco de estos principios y en el marco de seguir revitalizando lo cultural, lo territorial, la unidad, la familia en tiempos de pandemia. Eso con relación un poco al virus. En estos momentos, la Organización Nacional Indígena de Colombia es una de las organizaciones más grandes en el país, con presencia en todo el territorio nacional, y ha hecho un ejercicio muy interesante, a la cual además yo pertenezco, de monitoreo día a día de la situación del virus en los pueblos indígenas en el país. Y las cifras son alarmantes, pero más que cifras y más que alarmantes, las pérdidas irreparables para los pueblos indígenas, para el país y para la humanidad son mucho más grandes. ¿Por qué? Porque de los muertos que han habido en relación a la pandemia han sido de los que hay actualmente, según la cifra que hemos tenido, hay actualmente 244 indígenas que han muerto en Colombia a causas del virus. Y de estos, más del 60%, escuchen bien, más del 60% han sido sabios y sabias, autoridades y líderes indígenas mayores de 60 años, lo que nos indica es que se está yendo con ellos la sabiduría ancestral de los pueblos. Se está yendo con ellos libros abiertos, bibliotecas abiertas enteras de conocimiento de los pueblos y comunidades que con su conocimiento equilibran y armonizan el territorio y el mundo. Están yendo mayores y mayoras que con su capacidad y su conocimiento ancestral pueden hacer llover, pueden cruzar barreras fronterizas para que no surjan y para que no entren enfermedades a las comunidades. Esta situación es preocupante porque evidentemente pone en mayor riesgo esa sabiduría ancestral de los pueblos indígenas. De los 115 pueblos indígenas que habitamos hoy Colombia, 69 en estos momentos ya tienen personas y miembros de las comunidades con compañeros indígenas contagiados en estos momentos. De todo eso, también tenemos
7.093 casos de compañeros indígenas contagiados hoy con el virus, que suman y representan esos 69 pueblos indígenas en el país. Así como vamos, la situación va empeorando y tenemos que decir que por parte del Estado colombiano, por parte del gobierno nacional, realmente no han habido las garantías necesarias para ayudar a mitigar esta situación. Lo que se ha realizado, lo que se ha hecho, ha sido por propia iniciativa de los pueblos indígenas, de sus organizaciones, de sus autoridades, para poder salvaguardar a las comunidades y a los pueblos. Eso en relación con el tema del virus. Con relación al tema de la pandemia sanitaria, con el tema de la pandemia y el tema de la emergencia y la crisis sanitaria. Yo les decía que iba a hablar de dos pandemias que estamos viviendo. Y quería resaltar esto, ¿por qué? Porque hoy lastimosamente en Colombia todo es el virus, todo es en tiempos de virus, todo es en tiempos de pandemia, y se ha olvidado realmente en el país la crisis estructural y la violencia de larga duración estructural enquistada que tenemos en el Estado y en los gobiernos, que se reproducen año a año y de la cual nos quieren vendar, nos quieren tapar la boca con los tapabocas para no seguir insistiendo con esto que va a seguir sin lugar a dudas lastimosamente manteniéndose en el país. Entonces, con esto quiero decirles de que con la firma del acuerdo de paz en el 2016, con una de las guerrillas más antiguas del continente y del mundo, los pueblos indígenas participamos con este escenario y con este proceso. Y le apostamos al acuerdo de paz y le apostamos con un capítulo étnico que recogiera la salvaguarda de los pueblos. Hoy, lastimosamente, ya casi 4 años de haberse dado apertura al acuerdo de paz para una paz estable y duradera en el país, hoy tenemos que decir que en tiempos de pandemia, en tiempos de implementación del acuerdo de paz o en tiempos de paz, como he denominado yo, los pueblos indígenas en Colombia nos encontramos en un genocidio. Son más de 250 líderes indígenas en Colombia. En menos de 3 años, donde se ha arrebatado y se ha desbordado y se nos está escapando de las manos la paz. Y en el marco de la pandemia, si quieren también que les comente de eso, la pandemia, la violencia, no está en cuarentena en Colombia. Hoy se está asesinando y matando a los pueblos indígenas en las comunidades, en las casas y en sus espacios de vida. Entonces, en lo que va ocurrido de la pandemia en Colombia, del 12 de marzo hasta la fecha, el 12 de marzo fue que en Colombia se declaró cuarentena obligatoria en el país. Desde el inicio hasta la fecha estamos en cuarentena, vamos hasta agosto y lo más probable hasta 31 de agosto, y lo más probable es que se extienda mucho más. En lo que va ocurrido de esto, han sido asesinados 32 líderes indígenas. 32 líderes indígenas han sido asesinados y han sido más de 5.000 indígenas en Colombia en este momento desplazados. Y eso que estamos en cuarentena y que estamos en pandemia. De aquí la situación no es el virus de la pandemia, sino el virus de la violencia sistemática y continua que quiere acabar y quiere eliminar y seguir exterminando a los pueblos. Y no solamente matando los cuerpos, no solamente matándonos o quitándonos o siendo nosotros los escudos humanos de esto, sino también por múltiples formas. Y una de las que se ha expresado en el marco de la pandemia y lo que la pandemia ha revelado es la siguiente: el racismo y la discriminación en contra de los pueblos indígenas. Y ha sido un racismo institucional por parte del Estado colombiano. Hace menos de un mes, en una de tantas reuniones virtuales a las cuales hoy también los pueblos indígenas estamos evocados y hemos acudido por la defensa de nuestros derechos, en una de las tantas reuniones, funcionarios del gobierno nacional dejaron el micrófono abierto y se expresaron de manera despectiva, racista y discriminatoria contra los pueblos indígenas en Colombia. Estos
no van a cambiar nunca, siempre van a seguir siendo miserables, pobres. Expresiones como esa, para no decir otras mucho más graves y mucho más ofensivas, pasan con este tipo de situaciones. Eso también es una forma de acabarnos, es una forma de exterminarnos. Y situación que a veces pasará por alto. Entonces, mientras están muriendo los mayores indígenas en Colombia por la pandemia del virus, también están asesinando a los niños y niñas indígenas. La esperanza de la vida, la pervivencia de los pueblos avala con la pandemia de la violencia. En menos de 15 días mataron a una niña indígena en Vera, en el departamento de Chocó, una niña de 9 años de edad, asesinada por grupos al margen de la ley que se disputan y se pelean en el territorio donde antes hacía presencia la guerrilla de la FARC. Pero no nos vamos muy lejos, y días antes a la muerte de la niña en Vera, una niña indígena en el departamento de Risaralda es violada, secuestrada por 7 militares de la Fuerza Estatal de Colombia, de la Fuerza Pública de Colombia, de los que cuidan a los ciudadanos en el país. Esto es aberrante, esto es una barbarie, y lo he dicho y lo he manifestado muchas veces. A los pueblos indígenas en Colombia nos está matando todo el mundo. Y a los ojos de la humanidad, a los ojos de la sociedad, no está pasando más nada que, aparte de solamente comunicar, denunciar, pero realmente no hay situaciones que efectivamente puedan parar este genocidio hoy en contra de nuestra gente. Entonces, Disculpe por interrumpirlo, doctor Oscar. Restan 5 minutos de su tiempo. ok. Entonces, esta situación hoy es compleja, y el llamado que hacemos a estos espacios, a estos escenarios, a los países hermanos, es que puedan realmente seguir escuchando desde la voz de los pueblos, de las organizaciones que hemos tenido y que hemos creado como una forma de resistencia y de lucha, estas denuncias, para que podamos de manera conjunta seguir teniendo alianzas que nos permitan seguir sobreviviendo a esta situación que hoy estamos viviendo en el país. Por último, y no por más o menos importante, también se nos está acabando con la madre tierra. Hoy se está vulnerando derechos fundamentales en Colombia, como el de la consulta previa, libre e informada, donde hemos rechazado desde todo punto de vista que no podemos permitir que este tipo de consultas hoy se quieran impartir e implementar de manera virtual. Eso atenta contra todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Y lo peor aún, que la mayoría que se quieren hacer van es en relación a exploración, explotación y proyectos de supuesto desarrollo. Hoy el llamado que hacemos desde los pueblos indígenas de Colombia y desde muchos sectores que se suman a esta voz y a estas palabras nuestras, es que los pueblos tenemos que seguir fortaleciendo nuestros principios para poder seguir perviviendo hoy en el espacio y en el tiempo. Fortalecer la unidad, porque unidos somos más. Fortalecer el territorio, porque es nuestra madre que nos sostiene y que nos da vida. Fortalecer la autonomía con nuestra guardia y con nuestras autoridades como procesos de resistencia civil, sin armas y con palabra y con dignidad. Y fortalecer la cultura, que es lo que nos hace grandes, diversos, y hoy somos los que realmente le aportamos gran diversidad al país, a la cultura, a la nación y al mundo. Hoy, con nuestros conocimientos en medicina, en educación, en cambio climático, en todo lo que ustedes quieran, es lo que hoy le aportamos al país. Perder y dejar y seguir asesinando a miembros de pueblos indígenas en Colombia y en el mundo es dejar perder y dejar ir la oportunidad de que se sigan escribiendo la esperanza y la vida y la paz, no solamente para los pueblos, sino para el equilibrio y la armonía de la humanidad. Queremos que nos sigamos sumando a esta minga por la paz, a esta lucha y esta resistencia por la vida, y les dejaré allí para que sigamos la conversa. Ecoani Canica Sicanca. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar. Abriremos ahora un espacio para preguntas. Nuestro público profesa lo siguiente.
¿Cómo pueden los pueblos indígenas permitir la asistencia humanitaria sin violar sus decisiones de cerrar sus fronteras como medidas de contención a la pandemia? Hola Juan, ¿me escuchas? Sí, doctor, lo escucho. ¿Le repito la pregunta? Sí, por favor. Vale. ¿Cómo pueden los pueblos indígenas permitir la asistencia humanitaria sin violar sus decisiones de cerrar sus fronteras como medidas de contención a la pandemia? Ok. Hoy en estos momentos, con algunas ayudas humanitarias que se han podido lograr por parte de los gobiernos indígenas con el gobierno nacional, pero también con la comunidad internacional que se ha sumado a dar ayudas humanitarias a los pueblos indígenas, se han hecho protocolos de bioseguridad que han permitido a que este tipo de ayudas humanitarias lleguen a las comunidades con todos los protocolos habidos y por haber en materia de bioseguridad. Se han permitido y se han hecho temas de, 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 de articulación de las autoridades indígenas con las autoridades estatales para este tipo de situaciones. Entonces, estas ayudas humanitarias han sido por lo general en comida, en elementos de bioseguridad para la Guardia Indígena, para protección de su cuerpo, de la salud, en el marco de los espacios donde se hacen controles territoriales, pero las ayudas humanitarias que se han venido haciendo han sido controladas y han sido también coordinadas con las mismas autoridades, evitando en el mayor de los casos cualquier tipo de riesgo que ponga en vulnerabilidad a las comunidades. Perfecto, doctor Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Damos continuidad a nuestra siguiente ponente, que viene de el Estado Plurinacional de Bolivia. Ella es Isanda Guillermo Gutiérrez y lideresa de 19 años, miembro del pueblo guaraní de la región del Chaco, en Bolivia. Nació y creció en la comunidad guaraní denominada Itanambicua. Es lideresa y activista indígena desde los 8 años. Su formación como líder fue junto a la organización de la Asamblea del Pueblo Guaraní. Trabaja con niños y jóvenes desde adolescente y además formó parte de diferentes miembros del liderazgo juvenil, entre ellos el Movimiento para la Juventud Guaraní. Tiene constante trabajo en formación de líderes en materia de defensa de la madre tierra y en materia de defensa de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Isanda, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Isanda, la podemos escuchar muy bien. Ya. Bueno, yo soy Sanday, soy de Bolivia y como decía el compañero, soy indígena guaraní. Soy de la región del Chaco de Bolivia y trabajo desde hace mucho con los pueblos indígenas y más con mi región guaraní. Bueno, comentarle igual un poco de lo que se vive en Bolivia con la realidad del COVID. No solamente en Bolivia estamos viviendo una crisis de salud, sino también una crisis política, una crisis que está ahorita en lo peor, en la peor situación, y que desde el principio, desde el inicio de COVID, ni siquiera el COVID, sino el inicio desde la historia, siempre los pueblos indígenas hemos sido vulnerados, hemos sido olvidados, y los derechos de los pueblos indígenas siempre son apartados. En este tiempo, actualmente hay una presidenta en Bolivia, que planteó leyes normativas para prevenir el contagio en Bolivia, pero en ninguna parte de la ley o declaraciones que sacó menciona alguna aclaración para proteger a los pueblos indígenas del contagio. Los pueblos de Bolivia se protegen actualmente con sus propias normas, a su propia manera, para evitar el contagio, para evitar las muertes. Y Bolivia, 2 muertes de 2 líderes bolivianos del pueblo chiquitano y del pueblo mojeño, que son
líderes que lamentan su muerte en Bolivia porque han sido sabios, han sido ancestros, que la muerte de una persona así siempre va a ser recordado para un indígena, siempre va a ser parte de su memoria, porque una persona sabia, una persona que siempre ha estado ayudando a su pueblo, deja mucho de historia, deja mucho de conocimiento y de sabiduría. Y la manera de como nosotros estamos enfrentando la pandemia es cuidándonos con nuestras creencias, con nuestros saberes, con nuestra medicina tradicional. Es la manera en la que nosotros estamos contrarrestando este virus, porque en sí ayuda hay muy poca. En Bolivia ya hay más de 60.000 contagios, 66.000 contagios a nivel nacional y más de 1.000 muertes a nivel de todo Bolivia. Y es un número, una cifra que nos alarma bastante, porque ver cómo mueren hermanos bolivianos, hermanos patriotas, que a pesar de que, ¿cómo les podría contar esto? De que a pesar de que se vive una situación crítica en la salud, no hay una estabilidad política en el liderazgo. A pesar de que hay tantas crisis en salud, no hay lo suficiente equipamiento, no hay la suficiente medicina para que se distribuyan a todos los sectores de Bolivia. Se vive una crisis política, por lo que la presidenta no es una presidenta electa, es una presidenta transitoria por el tiempo de que en Bolivia se vivió una crisis de aquella el año pasado, cuando se sacó a un presidente que ya iba por su cuarto mandato y que lo sacaron porque ya estaba vulnerando la misma constitución política del Estado plurinacional. Y ahora hay una presidenta transitoria y la estabilidad no existe en Bolivia. Se siguen lanzando beneficios en algunos sectores, y a pesar de que se vive este tiempo de pandemia, también se han sacado declaratorias normativas que van en contra de los pueblos indígenas. Una de ellas, por ejemplo, fue la normativa, el decreto que sacaron para los agroquímicos, para implementar los agroquímicos en la alimentación, que es algo que de hecho nos afecta a nosotros, porque nosotros mantenemos las semillas nativas, preservamos las semillas nativas desde su concepción, y protegemos la semilla nativa porque es parte de nuestra alimentación, es parte de nuestra vida, de nuestra salud. Y uno de los ataques que ha sufrido no solamente los pueblos indígenas, sino también a la alimentación y a la salud de toda Bolivia fue lanzar ese decreto que permite implementar agroquímicos y semillas genéticamente modificadas, que es algo que ha tenido muchas repercusiones, que ha tenido mucho pro en contra en Bolivia, y también no se detuvo la ley que permite las quemas de los bosques, las quemas de los sectores de los pueblos indígenas. Hemos pasado también el año pasado, sí, yo creo que han debido escuchar que Bolivia pasó un incendio grande, que uno de sus bosques, de su reserva de la Chiquitanía, fue incendiada. Y eso fue un momento muy doloroso fue un momento muy doloroso para nosotros, porque ver que nuestros hermanos indígenas se quedaban sin terreno, sin territorio, es triste, porque para nosotros como indígenas el territorio lo es todo, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra esencia, de lo que somos. Eso es lo que sucede en Bolivia, lamentable, porque no sabemos cómo vamos a seguir, cómo vamos a terminar, porque a pesar de que ha habido muchos sectores que han enviado cartas al gobierno, que han enviado solicitudes al gobierno de ayudas, de protección a diferentes pueblos. En Bolivia son 36 naciones indígenas. Una de ellas, por ejemplo, la nación guaraní, pero al igual que mi nación hay muchísimas naciones, 36 pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente, y 36 pueblos indígenas que son olvidados en este tiempo de pandemia. Y es lamentable porque
a pesar de que ver morir a tus hermanos no les pone en la conciencia de humanidad, y el seguir, ahorita por ejemplo estamos en un conflicto de que a nivel nacional hay bloqueos, hay enfrentamientos por el tema político, y aparte que estamos en cuarentena, no llegan alimentos a algunos sectores, y el de estar en bloqueo encima de algunas personas que son de alguna afinidad política, eso es todavía peor porque no permiten el acceso de alimentación a familias que son de escasos recursos, a familias que solamente se benefician de su diario ganar. Eso sería de lo que se vive en Bolivia, y los pueblos indígenas estamos, pues igual que siempre, hemos sido olvidados y luchando cada día por hacernos escuchar, porque nos dé por lo menos algo de lo que nos corresponde, porque somos parte de Bolivia, somos parte de su diversidad, somos en sí lo que compone Bolivia. Somos nosotros los que componemos la plurinacionalidad de Bolivia, y el no ser tomados en cuenta pues es triste, porque a pesar de que somos pueblos guerreros, somos pueblos que siempre hemos luchado por defender nuestros territorios, defender nuestros derechos, no tener un poco de apoyo y ayuda en este tiempo tan duro de cuarentena, de pandemia, que no sabemos hasta cuánto va a durar, o si va a estar todo el año, porque todavía no se ven soluciones, y todavía ver los sistemas de salud que llegan, o los accesos de salud que llegan a nuestros sectores son totalmente escasos. La única que nos queda es aferrarnos a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros confiamos, que son nuestras medicinas, y cuidar nuestros territorios. Más ahora yo creo que también este tiempo nos ha dado la oportunidad de enfocarnos y de ponernos en línea, se podría decir, de que somos pueblos que también nos estamos olvidando de nuestro propio territorio, y este tiempo de pandemia nos ha hecho volver a reconocer lo que tenemos, la riqueza que no estamos sabiendo aprovechar y la que no estamos cuidando, y la que deberíamos cuidar, porque cada vez se va deteriorando y acabando más con los impactos ambientales que hay, con los ingresos de empresas petroleras a nuestros territorios sin previa consulta, que igual es una problemática súper grave que se vive en Bolivia, que recién el año pasado tuvimos en conflicto por todo eso, porque muchas reservas que fueron dañadas por leyes que sacaba el gobierno para permitir el acceso de empresas petroleras, y sin previas consultas. Es lo que más duele, porque que toquen tu territorio y que ni siquiera te enteré de que han sacado parte de nuestra vida, de lo que nos pertenece, que han sacado parte que van a ser para los hijos que vienen después. No saber eso es pues triste, y es algo por lo que seguimos luchando, y a pesar de que se vive en cuarentena, se vive en este tiempo de pandemia, los pueblos indígenas no se olvidan de sus necesidades, de sus problemáticas, de las cosas que pasan, y de las súplicas que hace el gobierno de respetar lo que es parte de nuestra vida, de respetar lo que también a ellos les beneficia, no solamente a los pueblos indígenas, sino también a las personas que viven en áreas urbanas. Eso sería un poco de lo que sucede en Bolivia y en los pueblos indígenas. Lideresa, muchísimas gracias. Nos abriremos ahora a un espacio de preguntas. Teniendo en cuenta el impacto que ha tenido esta pandemia sobre los ancianos y niños, ¿en qué forma los jóvenes podemos ayudar a las comunidades indígenas bajo el marco de la pandemia? Son las personas más vulnerables en el ámbito de salud, y cómo podríamos contrarrestar como jóvenes, pues dando el apoyo. Por ejemplo, mayormente en los pueblos indígenas se vive en comunidades, se vive en territorios donde todos compartimos un mismo ambiente, un mismo espacio, y cómo podríamos ayudar es pues colaborando con medicinas que nosotros tengamos, con alimentos que nosotros tengamos al acceso, y también como
por ejemplo, yo soy parte de grupos de jóvenes, contactar a los jóvenes de manera virtual, porque es la manera en la que ahora estamos conectados, para siempre estar ayudando a una persona cercana, puede ser alguien que viva cerca tuyo o una persona mayor, y también a través de las redes se pueden lanzar campañas para favorecer a estos sectores más vulnerables que son los niños y los ancianos. Perfecto, lideresa. Nos tienen otra pregunta por acá y es, ¿cómo pueden coordinar esfuerzos con otros pueblos indígenas de la comunidad andina? Bueno, los pueblos indígenas, yo creo que al igual que en Bolivia, siempre estamos en constante contacto porque ambos tenemos un mismo objetivo, ambos tenemos una misma mira, una misma meta y mantenemos contactos con otros pueblos por ejemplo, yo vivo en una zona oriental y puedo mantener contacto con indígenas de zona occidental a través de manera virtual porque es la única manera que se puede acceder en este tiempo porque no hay manera de llegar apoyar, de llegar a contribuir con algo solamente de manera a través de la tecnología, a través de mandar algún aporte. También trabajando con instituciones, de hecho que hay instituciones que siempre están apoyando a los pueblos indígenas y nuestras organizaciones que siempre están también apoyando a los sectores más vulnerables. Perfecto, lideresa. Muchísimas gracias por su asistencia. Ha sido muy valioso para nosotros. Me gustaría invitar a todos nuestros ponentes y al presidente claramente a que encendieran todas sus cámaras un momento. Ok, mientras enciende sus cámaras para poder tomar la foto oficial del evento, es muy común que se considere que nuestros pueblos indígenas pasan características específicas de sus distintas problemáticas a nivel nacional. Sin embargo, podemos ver, de acuerdo a las ponencias que hemos tenido tanto ayer como hoy, que tenemos una estructura común y una identidad propia como pueblos andinos, y no simplemente como pueblos andinos, sino como pueblos americanos. Vemos así que problemáticas como las que se viven en Sudamérica, países como Colombia, Ecuador y Perú, también son problemáticas que se pueden ver incluso en Honduras, en Guatemala o en México. También pues, han sido muy conocidos los casos donde en Guatemala o en Honduras se permite la entrada de actores externos a los territorios indígenas que entran con de dañar la madre naturaleza y de afectar incluso residuos de agua que impactan directamente en la vida de las personas claramente que viven allí y también de la madre naturaleza, incluso como de aquellas especies de las cuales históricamente se han estas poblaciones, estas comunidades, por lo cual este foro era un llamado como tal por parte de nosotros jóvenes andinos para que todos aquellos quienes tuvieron la oportunidad de escucharnos se puedan concientizar de reconocer que para todos nosotros es importante salvaguardar la diversidad que tenemos y reconocernos como una única, bajo una única identidad para reconocer la importancia que tenemos nosotros en grado de igualdad, bajo el principio de igualdad con los pueblos indígenas. No siendo más,